Bueno, hoy les doy las consignas del segundo trabajo práctico escrito individual. La fecha de entrega del trabajo es el viernes 17 de julio. ¿Con qué materiales van a trabajar esta vez, ¿no? Bibliografía y fuentes. Bueno, está la bibliografía que ya les dejé, ¿no? Se la dejé en la página y se las mandé por correo. Aristóteles, el libro Física de Aristóteles, digamos la obra física de Aristóteles, el libro 2. O sea, de toda la obra de Aristóteles, que son varios libros, o sea, varios capítulos, tienen que leer el 2, el capítulo, libro, se llama en realidad libro 2 de la obra física. De los fragmentos de José Gaos, este autor tiene fragmentos de distintos pensadores griegos presocráticos. Ahí tienen que elegir a Heráclito y Parménides. Los fragmentos de Heráclito y Parménides. Después el artículo mío, ¿no? Hay un artículo mío de una revista electrónica que se llama La heurística del concepto autómaton en fenómenos de recurrencia cíclica en el sector financiero. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy aplicando el esquema causal aristotélico a un fenómeno económico financiero. Ustedes van a tener que aplicar el esquema causal aristotélico a una cuestión que ahora les digo. Esas serían los tres textos. Después hay dos películas que tienen que conseguir. Ahí les dejé el link. Película 300, una película muy conocida, la primera versión de 300. Ahí tienen el link donde están los pedazos de cada hay varias escenas ordenadas. Entonces ahí tienen el link donde están las distintas escenas de la película. Pueden ir ahí, o si no pueden sacar el video. Después está el link de la película El Día de la Marmota. Esa está entera, en el link está la película entera. Bien, entonces ahí tienen esas dos películas y por supuesto las clases y las diapositivas. Condiciones de entrega, ¿no? Letra 12, Times New Roman, espacio simple. Bien, consigna en no menos de una carilla y no más de dos carillas, que se acerca a las dos carillas, ¿no? En no menos de una, no más de dos carillas, contestar a dos preguntas. Primer pregunta: ¿qué tipo de relación implícita establece el film 300? La primera película, porque hay varias hay una saga, ¿no? del film 300, la primera película. ¿Qué tipo de relación establece el film 300 con lo uno y con lo múltiple? Acá iría con lo uno y lo múltiple, y con el ser y el no ser, ¿no? Ahí aparece entonces ahí aparece la cuestión de Parménides, ¿no? Ahí aparece la cuestión de Parménides y la cuestión de Heráclito, pero sobre todo la cuestión de Parménides, que están en las diapositivas. Ahí aparecen en los fragmentos y también yo en las diapositivas les voy a hablar de la concepción de Parménides, de la crítica de Parménides que hace Aristóteles en el libro 1 de la física. O sea, si quieren pueden leer el libro 1 de la física. Pero bien, el que necesita más bibliografía sobre Parménides se la doy. Pero la idea sería tener en cuenta entonces qué relación implícita establece la película, porque no habla de eso, entre lo uno y lo múltiple y el ser y el no ser. Para responder a esa pregunta hay que tener en cuenta las cosmovisiones culturales que se enfrentan, ¿no? Ahí en el film 300 relata la batalla de las Termópilas, todos los acontecimientos en torno a la batalla de las Termópilas. Eso en realidad, la fuente original se la puedo dar si quieren, pero es de Heródoto, ¿no? De un historiador griego. La película, las fuentes son de ahí. Bueno, no es obviamente exactamente igual lo que plantea Heródoto y lo que plantea la película. Eso no importa ahora, no viene ahora al caso, aunque después le voy a hablar de Heródoto. No viene ahora eso al caso. Tiene que concentrarse en esa película.
qué cosmovisiones culturales, qué matrices civilizacionales se enfrentan ahí, ¿no? Digamos, qué posición ideológica toma el film, cada película, cada texto, cada obra filosófica, cada obra de la disciplina que sea, siempre toma una posición ideológica, siempre se representa al mundo de determinada manera. Tomar posición ideológica es, no es un término ni negativo ni positivo, es como uno se representa al mundo, ¿no? Eso sería una posición ideológica que habitualmente se utiliza como algo negativo, pero nadie puede salir de eso. Cada uno es sujeto de determinadas cuestiones personales, cuestiones colectivas, culturales, y uno se representa al mundo de determinada manera. El que puede representarse al mundo en su totalidad, no desde un punto de vista, sería el que ve todo desde el ojo de Dios. Yo no conozco a nadie que vea desde el ojo de Dios, así que toda persona tiene una posición ideológica, o sea, se representa al mundo de determinada manera. Entonces el punto acá es cómo se representa el mundo, qué posición ideológica tiene el film, esta producción artística. Si se privilegia a Occidente o a Oriente, lo pongo entre comillas porque lo que se entiende por Occidente o Oriente es discutible, ¿no? Digamos, no sé, para el presidente actual de Estados Unidos, Occidente sería Estados Unidos, Europa, pero Trump se olvidaría que hay admiradores suyos por ejemplo, en nuestro país, es decir, que no formaría parte de Occidente para alguien como Trump, ¿no? Sería, digamos, el hinterland, el territorio que rodea a Occidente, pero no Occidente en sí. Entonces, y para alguien de acá, Occidente sería otra cosa. Entonces, por eso lo pongo entre comillas. En lo que es Occidente o Oriente, es según cómo cada uno se representa al mundo, cómo cada uno se representa a Occidente. Si no, creeríamos que esa es, es la verdad de la película, y bueno, seguramente hay obras mejores, pero es muy útil para hacer este ejercicio intelectual. Entonces, si se privilegia a Occidente o a Oriente, y cómo se ve lo asiático, ¿no? Que no se ve muy positivo ahí, la película no lo ve en forma muy positiva. ¿En qué civilización de estas que se enfrentan, Occidente y Oriente, en qué civilización emerge lo múltiple? ¿Y en cuál lo uno? ¿No? En realidad la civilización está formada por muchas personas, entonces en ese sentido, en el sentido material del término, en el sentido cuantitativo del término, hay múltiples de un lado y múltiples del otro. Pero en el caso de lo que es, de lo que forma parte de la identidad, lo que es, digamos, si vemos el cero, lo múltiple a partir de la identidad, ahí veríamos cuántas identidades en cada civilización. Hay toda una estética que trabaja la película ahí, cómo se ve a los persas, cómo se ve a los espartanos, ¿no? Ahí donde se ve la multiplicidad. Entonces ahí se pueden fijar en los ejércitos, el de los persas, el de Jerjes y el de Leónidas, ¿no? Fíjense en los dos, fíjense en la estética de los dos. Cómo tratan lo diferente cada uno, ¿no? O lo que se sale de la norma. Cómo cada civilización trata lo diferente según la película, no es según, digamos, la civilización, sino según cómo esa película ve a cada civilización. Cómo trata lo diferente los griegos, los espartanos. Creo que ahí hay una escena, y digamos, y forma parte de la historia de los espartanos. Digamos, los espartanos no toleraban lo diferente, ¿no? Quien tenía algún problema físico, era tirado
a un barranco, a un precipicio. Entonces tenían una visión muy particular de lo diferente. Hay un personaje, un griego, que tiene una dificultad de nacimiento, que no se puede erguir, que camina con la espalda agachada, bueno, que tiene una malformación, bueno, cómo lo tratan, ¿no? O sea, cómo tratan a lo diferente ahí. Entonces vean eso también, porque eso se relaciona con lo uno y con lo múltiple. Bien, entonces esa sería la primera pregunta. Segunda pregunta. En la segunda pregunta la idea sería explicar el film, ¿no? Analizar el film El Día de la Marmota a partir del esquema causal aristotélico. Ahí aparecen 4 causas. Si todo funciona a las mil maravillas, que sería la causa final, la causa formal, la causa eficiente, la causa material, que explicaremos en sucesivas clases, y 2 variantes más causales, que es Tige y autómaton, ¿no? Que tiene que ver con lo que se traduce por suerte y por casualidad, ¿no? Suerte y casualidad, más o menos parecido, pero Tige también se traduce por suerte, pero también es una diosa, ¿no? La diosa Fortuna. Entonces, bien, tenemos 6 causas. Con ese esquema causal analicen El Día de la Marmota, ¿no? El Día de la Marmota es una película en la cual se repite un mismo día muchas veces. Esa película después hubo modelos, esa película fue tomada como paradigma y muchas otras películas tienen el mismo esquema de repetición. Esta sería la primera. Una película parecida sería El Feliz Día de tu Muerte, ¿no? Ahí también se repite un día una y otra vez. Incluso en esa película, que es muy actual, no sé si este año o el año pasado, hacen referencia a la película El Día de la Marmota, casi al final de esa película. Para responder, tener en cuenta el desarrollo del esquema causal aristotélico como marco teórico para el análisis del film, porque ustedes van a analizar el film a partir de ese esquema causal aristotélico, ¿no? El film, El Día de la Marmota o cualquier objeto de estudio se puede analizar desde diferentes marcos teóricos, o sea, se puede analizar desde diferentes perspectivas. Analizarla por el esquema causal aristotélico es una de las cuasi infinitas perspectivas para analizar el film. Entonces es desde ahí. Entonces desarrollan el esquema causal aristotélico. Tener en cuenta la cuestión de la repetición. Se repite un mismo día. Y digamos, hay ciertas razones ocultas, por lo menos a primera vista, sobre o ciertas causas ocultas por las cuales ese día se repite una y otra vez para el protagonista de la película, ¿no? Se repite una y otra vez para todos, pero el que es consciente de esa repetición es el protagonista de esa película. Se repite para todos, pero el que vive esa repetición de una manera angustiante es ese protagonista, el protagonista de la película. Hay que tener en cuenta también el elemento o elementos que cambian, ¿no? El elemento o elementos que cambian, que se transforman, que mutan para salir de la reiteración del mismo día. O dicho de otra manera, ¿qué hace el protagonista para salir del Día de la Marmota? O sea, para salir de ese día que se repite. ¿Hace alguna cosa? Porque en algún momento sale de eso. ¿Hay alguna razón para esa salida? ¿Y hay alguna razón para la repetición del día? ¿No? Hay razones o hay causas para la repetición y para la salida de esa repetición. Si el protagonista encuentra un sentido a su vida dentro de la burbuja de la repetición de un mismo día, o sea, el protagonista efectivamente en algún momento encuentra un sentido, en algún momento intenta suicidarse, creo que más de una vez, llega un momento muy duro y finalmente empieza a vivir ese día bajo una perspectiva más saludable, por decirlo así, dentro de lo trágico, una perspectiva más saludable. Entonces, ahí, ¿qué sentido le encuentra? Porque a lo mejor, si ven qué sentido le encuentra su vida en la repetición de ese día, pueden ver qué elementos sirven para cambiar.
Bien, entonces ahí tenemos esas dos preguntas que tienen que ver con esta bibliografía, estas fuentes. Bien, fecha de entrega, este trabajo, fecha de entrega viernes 17 de julio, o sea, tienen bastante tiempo, pero empiecen a trabajar ya mismo. Bien, entonces tengan en cuenta todo lo que hablé de digamos, todas las clases después después del primer trabajo escrito. Todas las clases cuentan para esto, o sea, todo lo que tenga que ver con Heráclito, Parménides y con Aristóteles gira en torno a esta cuestión. Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima clase, hasta luego.